De laboratorio de cantidad de movimiento, ¿sí? Es una experiencia en la cual se va a intentar, mediante colisiones, ¿sí? Simulación de colisiones, se va a intentar verificar si la cantidad de movimiento o si la cantidad de energía se conserva, ¿sí? Si recuerdan bien, en un choque, ¿qué magnitud se conserva siempre? Siempre. En cualquier choque. La cantidad de movimiento, perfecto. ¿Por qué la cantidad de movimiento? Porque la fuerza de la colisión es tan fuerte que cualquier fuerza externa a la colisión es despreciable, ¿sí? Entonces ustedes saben del teorema de la cantidad de movimiento que la variación de la cantidad de movimiento está dada por la variación de qué cosa, de la fuerza externa o interna, de la externa, ¿sí? Por eso, si la fuerza externa es despreciable comparada a la fuerza interna, la cantidad de movimiento siempre se va a tender a conservar, ¿sí? Ese es el concepto por ahí fundamental. ¿Y la energía, en qué tipo de colisión se conserva y en cuál no? En el elástico, ¿que se conserva o no se conserva? Se conserva, perfecto. Y en el plástico no se conserva. Bien. La idea de la experiencia va a ser simular un choque elástico, ¿sí? Y un choque plástico, o un choque perfectamente inelástico. ¿Qué particularidad tiene el choque perfectamente inelástico? ¿Cómo quedan las masas al final de la colisión? Unidades. Bien, perfecto. O sea que la masa inicial a priori sería el doble de la masa inicial del sistema, ¿sí? Bueno. Entonces nosotros tenemos la experiencia, ¿sí? Que contamos con el banco como ven en la mesa, ¿sí? Bueno, si nosotros contamos para la experiencia con un riel, ¿sí? El riel que viene manejando ya el resto de las experiencias de laboratorios anteriores, el riel perforado marca Pasco, ¿sí? Perforado, ¿por qué? Porque permite, mediante el ingreso de aire por una turbina, generar un colchón de aire. ¿Qué es lo que hace el colchón de aire? Reduce el rozamiento, perfecto. Si reduce el rozamiento, ahí ya que nos sacamos encima. ¿Una fuerza de qué tipo? ¿Externa o interna? Externa. Entonces, si nos sacamos una fuerza externa de encima, ya es más probable todavía que la cantidad de movimiento se termine conservando. Ya nos sacamos una. Bien. Minimizamos el rozamiento con el colchón de aire, ¿sí? Entonces tenemos el riel con orificios, la turbina de aire y nuestras masas van a ser estos carritos, ¿sí? Son carros en B que tienen la particularidad de poder moverse en el riel en B Pasco, ¿sí? Ya he dicho que era plano, pero es un riel en B, ¿sí? Tenemos los dos carritos en B, tenemos una veletita en cada carrito y tenemos las bandas elásticas. Que las bandas elásticas son los que permiten generar el choque elástico, ¿sí? Cuando van a colisionar, ¿sí? Estas bandas elásticas hacen que, ¿sí? Se genere el choque elástico. Nosotros vamos a empezar simulando el choque elástico. Para medir, ¿sí? ¿Qué magnitud interesa medir? Tanto en cantidad de movimiento como en energía cinética. La velocidad, perfecto. Entonces tenemos los sensores infrarrojos, ¿sí? Que permiten medir la velocidad. ¿Cómo mide la velocidad del sensor infrarrojo? Exactamente, con la veleta. Tenemos la veleta que tiene una longitud seteada, ¿sí? Y lo que hace el sensor infrarrojo es detectar el cruce de la veleta, y como nosotros a la interfaz le vamos a configurar la longitud de la veleta, ¿sí? El tiempo en que el haz está encendido, ¿sí? Ese tiempo nosotros lo dividimos por la longitud de la veleta y ahí tenemos las velocidades sensadas, ¿sí? Entonces el sensor con las veletas nos permite a nosotros saber las velocidades. ¿Qué velocidades nos va a interesar saber? Velocidades iniciales y finales, ¿sí? Recuerden que siempre, como pasa en trabajo de energía, son problemitas donde interesa mucho la transición de energía, ¿sí? Analizar estado contra estado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener por un lado eso, y después vamos a tener los sensores van a ir conectados a la interfaz, que la interfaz es la Science Workshop 700, ¿sí? Es la interfaz que vamos a usar en la experiencia. Bueno, conectada a la compu y a la pantalla permite visualizar todos los datos. Que los datos van a ser únicamente velocidades en este caso. No vamos a graficar nada, simplemente vamos a leer datos. Bien. ¿Queda claro el equipamiento? ¿Sí? ¿Quieren que repita algo? La balanza se usa. La balanza se usa, sí, muy bien. Los pesos también, ¿no? La balanza se usa, sí, los pesos también. Okay. Ahora vamos a explicar por qué se usan los pesos. Sí, la balanza se usa porque queremos verificar la masa, ¿sí? De los carritos. Y también la experiencia va a contar con la particularidad que va a tener tres secuencias de disparo. Una va a ser en donde los carros tengan masas iguales. Masas iguales, ¿sí? En otra experiencia, ¿sí? Las masas van a ser distintas, va a ser una mayor que la otra, y en la otra experiencia viceversa, ¿sí? Bien.
Cuando tengamos las masas iguales, nosotros siempre vamos a partir de la condición inicial en donde la masa del carrito, ¿sí? Que en nuestro gráfico del carrito 2, siempre va a partir del reposo, ¿sí? Siempre va a partir de velocidad. Un montón de animación. Siempre va a partir de velocidad 0. ¿Sí? Si parte de velocidad 0, lo que se va a mover al principio va a ser el carrito 1. ¿Sí? El carrito 1 va a chocar y va a generar algo del carrito 2, ¿sí? O que se mueva, o capaz que no, vamos a ir viendo en las experiencias, ¿sí? Entonces, la velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Si es vectorial, ahí. Si es vectorial, ¿qué interesa poner en el dibujito? ¿Qué les va a interesar poner? El eje. Los ejes, perfecto. Porque si es vectorial, sí, puede ser hacia un sentido de la velocidad o hacia el otro. ¿Y por qué interesa el sistema de referencia en este caso? ¿Cuál era la magnitud de crear la velocidad? ¿Sí? Que se da en la parte de cantidad de movimiento. Ahí te interesa saber el sentido vector velocidad, porque ahí vas a necesitar bien si se conserva o no. Porque la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Y la energía, por ahí el signo uno no lo tiene tan en cuenta, porque si le va la energía, la velocidad al cuadrado, el signo pasa a desaparecer, ¿sí? Pero es importante que lo pongan y que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y que lo dibujen en el laboratorio, porque te da el signo del vector velocidad, por lo tanto te da el signo del vector cantidad de movimiento, ¿sí? Bien, entonces la primera secuencia de disparo va a ser con las masas iguales, y si las masas son iguales y el carrito 2 parte del reposo, ¿sí? ¿Qué va a pasar para ustedes? Cuando choquen, inmediatamente después de que choquen, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la transferencia de energía, digamos, de forma, por lo menos a decirlo de forma cualitativa? ¿Cómo se esperaría que sea? Que se le pase toda la energía Perfecto. segundo carro. Exactamente. O sea que si las masas son iguales, ¿con qué velocidad debería quedar este al final? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces uno va a esperar eso, ¿sí? Al principio. Vamos a ver si se cumple o no. Si recuerden, la fuerza que se va a generar a la colisión es mucho mayor que la fuerza de fricción que queda del riel y que los pesos de la masa, ¿sí? Por eso la cantidad de movimiento a priori se conserva en un choque, ¿sí? Y el choque elástico tiene la particularidad de que la energía a priori se conserva. Si ahora vamos a hacer el tiro, pero por ahí hablo de más, pero si la energía se conserva, vamos a verificar si es así o no, pero ¿ustedes qué esperarían? ¿Esperarían que en algún momento la energía final sea mayor que la inicial? ¿O eso es algo que nos da el indicio de que estaría mal la experiencia? Si pasa eso, para ustedes. Sí. Te daría el indicio de que está mal, ¿no? Sí. Porque esto de la energía no podemos crear energía de la nada, ¿sí? A priori sabemos que las condiciones por ahí no son ideales y que alguna pérdida, por más que las minimicemos, van a estar. Vamos a hacer el choque elástico. Empezamos, ¿no? Sí. Vamos a pesar la masa para verificar que sean iguales o prácticamente iguales. 101,1. La masa 1. La masa 1. 101,1. Como 200. 201, sí. Las masas son dadas en gramos. Tienen 4 cifras significativas. No se olviden las cifras. Acá dice gramos. Sí, dice gramos ahí. La unidad. Bueno, pasamos con se entiende que vamos a hacer el primer tiro, ¿sí? Las masas iguales, simulamos un choque elástico y vamos a censar la velocidad para ver qué pasa. ¿Se entiende? ¿Vamos? Ahí Enzo va a liberar la masa bien despacito, ¿sí? Nosotros tenemos la masa 2 quieta, Enzo libera la masa 1 del reposo y van a chocar. Sí, por ahí le tengo problema. Van a estar sensando el grano. Ahí ven que lo que decía el compañero, ¿sí?
que iba a llegar a pasar, pasó, ¿no? Es decir, las masas son iguales, ¿sí? Y la masa 1 le transfiere toda su energía a la masa 2. Por eso queda esta en estado de reposo y esta queda con velocidad, exactamente. Idealmente, si la cantidad de movimiento se conserva de forma perfecta, ¿cómo debería ser esta velocidad con respecto a la primera de la igual? ¿Sí? Pero, bueno, puede llegar a pasar como puede que no. Ahí quedan las velocidades, fíjense. Perfecto. 423 es La la B. inicial de B10 sería. La velocidad del carro 1 inicial. 0,423. La final inicial, sí. la consideramos 0. La velocidad del carro 2 final sería 0,417. Y la masa 1 queda parada. Por lo tanto, la velocidad final. Ahí uno puede tener un indicio, seguro que ustedes mismos respondieron si se va a conservar o no. ¿Se va a conservar? No, bien. Vas a tener una o tener un delta. Porque las condiciones no son perfectamente ideales y ustedes tienen que justificar por qué. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda secuencia, que en la segunda secuencia, ¿sí? Sería esta. Ya hicimos esta. Y en la segunda secuencia vamos a tener la masa 2, que está inicialmente en reposo, va a tener mayor masa que la masa 1. ¿Sí? Para eso vamos a usar un conjunto de pesas, ¿sí? Que masa 2 por 1. No, solo ponemos No, para que esté balanceado. Pero no sé las si 2, las esa- 4 o... no sé. Vamos a A ver. esas las habían empezado o le habían puesto nomás. Ah, A pesar de un momento para verificar, son pesitas de 50 gramos cada una, pero por ahí no son exactamente de laboratorio. Son 301 como 4. como 4 parece. La masa 1 sigue siendo igual, sigue siendo 201,1 y la masa 2 va a ser 301,4. Bien. Acá, ¿qué deberíamos tener para ustedes? ¿Va a haber una transferencia de energía? Sí, ¿no? La masa 1 va a seguir transfiriendo la energía a la masa 2, pero va a ser como sería. La velocidad que adquiera esta, ¿cómo va a ser respecto a la anterior? Mucho menor. ¿Por qué? Porque pesa más. ¿Y cómo se va a repartir la energía a priori? ¿Tipo esta va a quedar en reposo? ¿Hacia dónde se va a mover? Al lado contrario. O sea, con signo, si plantean para allá, ahora si quieren plantear para allá, como quieran. Pero se va a mover para su izquierda. Bueno, entonces, nos metemos en esta fila. Esta ya la hicimos y ahora vamos con la segunda. Sí, vamos. Sí, vamos. Ahí vamos con Enzo vuelve a hacer la secuencia. Enzo va a tirar la masa 1, ¿sí? Y vamos a esperar que la energía se distribuya ahora entre las dos. Pasó lo que uno a priori intuiría, ¿sí? Que se repartió, ¿sí? No quedó ninguna quedó estática en el estado final, sino que la velocidad se repartió entre las dos. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos 0,633. Esa sería la velocidad 2 final, ¿sí? 633. Y 0,806. Esa sería la velocidad 1 inicial, ¿sí? La velocidad con la que sale el carro 1 es 0,806. La velocidad que adquiere el carro 2 es 0,633. Ya ven que es menor. Esto daría una descompensación de energía importante. Pero recuerden que este también tiene una velocidad de estado final. Se va para acá y el sensor igual lo sensa y es 0,143. ¿Con qué signo? Excelente.
tenga el periodo que es negativo esté acorde con el sistema de referencia que ustedes usen en el dibujo. Sí, por favor. Si ponen el sistema de referencia para este lado, ¿cómo sería eso? Y si no todo el resto Negativo. No sé, yo se lo dibujo acá para que se acuerden, traten de poner. Obviamente hay sugerencias, donde va la mayoría de velocidades, sugerencias poner el signo positivo ahí, pero como quieran ustedes. Bueno. Ya tenemos la segunda secuencia en donde la masa 2 es mayor que la masa 1 y la última secuencia es en donde la masa 1 es mayor que la masa 2. Lo que vamos a hacer es empezar la vuelta para censurarnos que esto esté bien. Entonces la masa 1, la masa 1 va a ser 301,3 y la masa 2 va a ser igual a la masa 2 que tenemos al principio, 201,1. ¿Sí? ¿Y ahora qué podría pasar con ustedes? Van a chocar Y lo otro que es más energía. más energía, o sea que esta velocidad final de esta ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que la primera? Mayor. Y mayor o menor que la primera. Que la segunda, ¿no? Mayor. Se esperaría que La mayor. pelotita después del choque. Bien. Cuando las pelotitas chocan, ¿Cómo va a tener? van a inhibir una cantidad de movimiento, por lo tanto, El carro seguirá avanzando. Exactamente. Ahora se va a repartir la energía, solo que esta, en vez de al carro 1, en el estado final, llevarlo para allá, no va a tener la fuerza suficiente para llevarlo para allá. Entonces, en cambio, este va a ser todavía más violento el choque para acá. Entonces, también se va a mover hacia este lado. ¿Se entiende eso, chicos? En general, ¿lo entienden todos o hay alguno que no entienda qué es lo que estamos haciendo? No pasa nada si hay quien no entiende, pero tiene que levantar la mano. la velocidad de la pelotita 1 Estamos para eso. con el impacto, Entonces, eso tiene vuelta. acá los ejes, Entonces ahí ya la energía ¿sí? final se vuelve a distribuir respecto al inicial, pero de otra forma. Vamos a tener, ahora ¿dónde vamos a tener? Vamos a tener la velocidad inicial del carro 1 va a ser 0,740. Cuando la analicemos, este eje X va a ser el mismo para esta como para esta. Este esquema, cuando ustedes vayan a desarrollar las velocidades, La velocidad 1 tiene que final ver porque nosotros tenemos sería la que velocidad saber esta cómo están ustedes aplicando o si saben qué relación 0,156, positivo o negativo. para qué caso. Muy bien. Y la velocidad 2 final va a ser La fuerza de fuerza 0,876. externa es igual a 0 en el plano XY, en el plano Z actúa la gravedad, por lo tanto, la superioridad de fuerza externa Bueno, entonces ustedes, ¿cuál va a ser su misión? Verificar permite mantener la conservación de la cantidad de movimiento esto del eje Z. que se debería cumplir Entonces la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento siempre, y como el choque es elástico, ¿qué más se debería cumplir La siempre? cantidad de movimiento inicial va a ser la masa Bien, de la energía pelotita 1 mecánica 1 igual a energía mecánica 2, que como el plano de referencia horizontal, no hay energía potencial, no vamos a tener energía potencial elástica tampoco. Así que la única energía va a ser la cinética, ¿sí? La energía cinética también se tiene que conservar. módulo de la velocidad. ¿Se entiende lo que hicimos en esta experiencia? Sí. Bueno, bien. Dirección del eje. Ahora vamos a hacer, Sorry. con el mismo equipamiento prácticamente, vamos a hacer El el choque plástico, o el choque perfectamente inelástico, que tenía la particularidad que lo habían dicho bien antes. La cantidad de movimiento inicial, ¿Recuerdan? la pelotita de 1 va a ser la masa por la velocidad 1 en X. ¿Cómo quedan al final las más masas? La cantidad de movimiento de la pelotita 2 por la velocidad 2 en X. Eso en el versor Y. Eso es el eje. Sí, ¿cuál es? Ah, Después ¿dónde vamos a tener más? vamos a tener la cantidad de movimiento. Sí, también. La cantidad de movimiento. Nosotros tenemos que asegurarnos que sea igual para la experiencia, ¿sí? Porque la experiencia plantea que las masas son iguales. Yo le voy a Acá ya lo acomodamos. voy a borrar porque se me olvida. Con el versor tenemos que este término de cantidad de movimiento de la pelotita 2 después del choque es el menos J versor, y analizando inicialmente la velocidad de 1 en X y la velocidad 2 en X. Recuerden que la unidad del gramo, sí. Y la velocidad 2 en X van a estar multiplicando. No vayan a poner 200 El kilos. módulo de la La velocidad está en metros sobre segundo. Metros en segundo. Sí, muy bien que lo haces. Sí, Analizamos la cantidad de movimiento. Bueno, entonces la experiencia plantea que vamos a hacer la colisión perfectamente inelástica con dos masas iguales. ¿Sí?
¿Cómo vamos a simular? En la anterior nosotros tenemos dos banditas elásticas enfrentadas y en este caso nosotros vamos a tener uno de los carros, ¿sí? El equipamiento es el mismo, ¿sí? No vayan a poner que si igual a la anterior la experiencia especifiquen bien desde cero cómo son todos los elementos, no se vayan a olvidar de eso. La única salvedad que tiene esta experiencia respecto a la anterior es que el carro es distinto. Si ustedes ven este carro, va a tener un capuchoncito, ¿sí? al costadito, que este capuchón es un capuchón que tiene plastilina. Y el otro carro va a tener el punzón, ¿sí? ¿Para qué? Para que después de que choquen se puedan quedar unidos. ¿Alguno puede saber por qué le sacamos la velita a este? Porque a uno hay que sacarle sí o sí la velita. A uno se le puede ocurrir. Vos querés registrar después la velocidad en conjunto. Si querés registrar la velocidad en conjunto, acá va a medir dos longitudes de veleta distintas. O sea, va a medir dos veces la longitud de la veleta. O sea que a priori sería como dos veces la longitud. En realidad, el delta longitud que queremos medir es el mismo, ¿sí? Bueno. Entonces, ahí dejamos las masas iguales, ¿sí? Entonces vamos a simular el choque plástico. Ustedes en el campus tienen detallado toda la presentación con el paso a paso, ¿sí? Recuerden siempre, sumatoria de fuerza externa igual a 0, se va a conservar la cantidad de movimiento, no así necesariamente la energía va a depender de... La energía siempre va a depender de si la colisión es de tipo elástico o perfectamente inelástico. Ven que ustedes en el choque elástico van a tener siempre planteado la energía cinética, ¿sí? Y en el choque y siempre van a tener el planteo de, en todas las diapositivas van a ver que en las tres secuencias van a tener el planteo de la cantidad de movimiento constante. El choque siempre conserva la cantidad de movimiento. Eso se lo tienen que grabar, ¿sí? Grabarlo entre comillas si no razonar por qué, ¿sí? ¿Sí? Porque si las fuerzas externas son 0, no varía la cantidad de movimiento. Solo varía en caso de que las fuerzas externas sean 0. Mostramos las tres secuencias, que es lo que esperaría mostrar. Fíjense que tienen paso a paso también tema de signos, ¿sí? Que hablamos. No deberían tener ningún problema. ¿Entendieron el desarrollo de la experiencia? ¿Sí? Esto lo van a tener colgado en el campus, ¿sí? En las tres secuencias. ¿Sí? Llega a expresiones similares, ¿sí? En algunas van a tener una velocidad final, en otras no. En algunas van a tener una velocidad tanto mayor que la otra, ¿sí? Ya lo fuimos viendo. Si alguno tiene inquietud y quiere que repasemos vuelta algo, levanta la mano. Entonces, ¿podemos pasar al plástico? ¿Sí? Vamos con el choque plástico. ¿Sí? ¿Te queda claro la diferencia para pasar del choque elástico al choque plástico? ¿Sí? Lo único que difiere el equipamiento son los capuchones, ¿sí? El punzón y el capuchón con plastiquina. ¿Para qué? Para que post colisión queden adheridas las manos, ¿sí? Fíjense que vamos a analizar ahora la cantidad de movimiento en el eje Y. Que habíamos analizado originalmente la cantidad de movimiento. Bien. Las masas son iguales, ¿sí? La masa 1 es igual a la masa 2, ¿sí? O sea, es un choque, la cantidad de movimiento se va a conservar, la energía se va a conservar en un choque plástico. No. Bueno. El único tipo de choque en el que la energía mecánica se conserva es en el choque elástico. Choque perfectamente inelástico o plástico, no se conserva, ¿sí? Lo único que se conserva es la cantidad de movimientos. ¿Por qué? Porque ya te cambia la forma del sistema en conjunto. Pueden haber variaciones de forma, por rozamiento, por lo que sea, ya te cambia la forma. Te cambia que te duplica la masa, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a hacer la misma secuencia de disparo, vamos a tener esta masa inicialmente en reposo y eso va a tirar la masa 1 hacia acá, ¿sí? Se va a adherir a esto y se va a mover todo en conjunto. Bueno. Si la cantidad de movimiento se conserva, nosotros dijimos que las masas son iguales, ¿no? ¿Cómo es la expresión de cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento inicial va a ser 0. ¿Qué significa? Que la cantidad de movimiento final masa por velocidad inicial igual a entonces, la cantidad de movimiento masa por velocidad final. Bien. ¿Qué particularidad va a tener si las masas son inicialmente iguales
¿Qué particularidad va a tener el sistema final? ¿Cómo va a ser la masa? El doble de... Si nos colocamos una nomenclatura de una M en general, ¿sí? La masa al final va a ser el doble que la masa inicial, ¿sí? Si la masa final es el doble que la masa inicial, ¿cómo va a ser la velocidad a priori? Excelente, muy bien. La velocidad final debería ser la mitad de la velocidad inicial. O la velocidad inicial debería ser el doble de la velocidad final. ¿Sí? ¿Eso se entiende la idea? ¿Lo entienden todos? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la misma secuencia de tiro. Prendemos el colchón de aire. Ahí registramos. ¿Qué significa? Que esta magnitud de la posición I1 tiene que ser igual a esta magnitud en milímetros, ¿verdad? Entonces, si se conserva eso, o sea, iguala y nos da 0, a ver, la hacemos vuelta. estamos diciendo que la cantidad de movimiento de XY se conserva. ¿Verdad? ¿Aprende bien? Sí. Ahí ya está. Masa por velocidad. Nosotros vamos a tener la velocidad inicial va a ser solamente la de una masa, que la velocidad inicial es 0,341. la nota acá abajo. Ahora vamos a analizar la cantidad de energía 341 y la velocidad final del conjunto Es 0,761. ¿Cómo es la conservación de energía mecánica? ¿Qué les parece que le va a dar? ¿Que se conserva perfectamente o no? No. ¿Por qué? Una no es exactamente el doble que la otra, ¿no? O sea, la final no es exactamente el doble que la otra. Sí está bastante cerquita, o relativamente cerca, pero no son iguales. Y esta es solamente eso. ¿Se entendió, chicos? Bueno, pasamos a la de péndulo balístico y lo vemos. Dale. Y sáquenle, si quieren un ratito, sáquenle foto a todo y sáquense las dudas. Si quieren acercarse, sacarse la duda acá como quieran. El choque. ¿Empezaron con choque o todavía no? Empezamos, pero esta semana. Bueno, este es un problema bastante típico de la unidad de colisiones y en este caso nosotros vamos a simular mediante un péndulo balístico el choque plástico, ¿sí? De vuelta plástico. Vamos a tener, ¿sí?, un sistema que es el péndulo balístico, que es esto, en donde vamos a tener como objeto de estudio, vamos a tener la bolita, ¿sí? Una bolita que va a partir de un estado inicial, ¿sí?, de velocidad nulo. Nosotros mediante el accionamiento de un resorte en el péndulo balístico le vamos a dar impulso, ¿sí? Le vamos a dar una fuerza para que choque con el péndulo, ¿sí? ¿Sí? Puede impactar acá y el conjunto péndulo-bola se mueva, ¿sí? Es decir, realiza un desplazamiento y por lo tanto barra un ángulo, ¿sí? Entonces este péndulo nosotros vamos a tener presionada la bola, ¿sí?, con velocidad inicial igual a 0, la vamos a liberar, esa bola va a colisionar con el péndulo y va a oscilar el sistema, ¿sí? Es básicamente eso. Es un choque plástico, ¿por qué? ¿Qué choca con qué en este caso? La bolita choca con el péndulo. Con el péndulo. ¿Y quedan? ¿Cómo quedan? Pegados. ¿Sí? Entonces, bueno. por eso también es un choque, como el último que hicimos acá, un choque de tipo plástico, ¿no? Perfectamente gratis, como le quieran decir. Entonces vamos a tener eso y vamos a tener... ¿Cuántos estados podrían identificar ustedes como de interés? Ustedes siempre tienen 2, ¿sí?, porque son el estado inmediatamente antes de la colisión e inmediatamente después. Esos estados saben que siempre los tienen. Y por si te falta un dato, ¿qué otro estado podés tener? ¿Alguno sabe o se da una idea? ¿Y qué otro estado capaz que te pueda ayudar a capturar una variable? Intermedio. Sí, un estado Donde se pega el... antes de la colisión, después de la colisión, eso sucede así. Y después vas a tener que esto llega a cierta altura, ¿no? Altura Se va máxima a sería. cierta altura. Entonces ahí vamos a tener también un juego de energía, ¿sí?
Entonces fíjense que nosotros en el problema vamos a identificar tres estados. Vamos a identificar un estado inicial, ¿sí? En donde la bola va con una velocidad y impacta con el péndulo, ¿sí? Con la masa. Nosotros fíjense que la masa del péndulo es m mayúscula y la masa de la bola en el problemita es m minúscula. La bola va a moverse, va a impactar con el péndulo y el conjunto masa-péndulo o bola-péndulo, ¿sí? Barra un ángulo. Si barra un ángulo, llega a cierta altura respecto al plano de referencia. Fíjense que nosotros ponemos un plano de referencia de energía potencial igual a 0, ¿sí? A la altura donde comienza la bola, para no generar ninguna complicación, ¿sí? Y vamos a evaluar entonces cómo colisiona y cómo se mueve. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, ¿cuál sería determinar? Nosotros queremos obtener de esta experiencia la velocidad inicial de la bola, ¿sí? Nosotros queremos saber con qué velocidad la bola impacta en el péndulo. O en este caso, si ven, no tenemos ningún sensor, ¿sí? Ustedes siempre van a ver, cuando avancen en la carrera, van a ver que siempre tienen dos tipos de mediciones. Tienen un tipo de medición que se llama medición directa, que yo tengo una variable objetivo, tengo un sensor, ese sensor me mide la variable objetivo, es una medición directa, porque estoy sensando directamente lo que necesito. Y hay veces que por ahí no tengo el instrumento adecuado y tengo que recurrir a matemáticas, ¿sí? En este caso recurrimos a matemáticas, ¿para qué? Porque nosotros, si sabemos la altura, ahora vamos a ver bien la cuenta, pero si nosotros podemos saber de qué forma se mueve el péndulo, quizá eso nos pueda acercar a sacar una variable de forma indirecta, ¿sí? Eso es lo que se conoce como medición indirecta. Nosotros vamos a ver que acá vamos a medir ángulo. Y ese ángulo, de alguna manera, vamos a analizar las ecuaciones y ese ángulo nos puede conducir a la magnitud de la velocidad, ¿sí? Sin tener un sensor de velocidad necesariamente equipado, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bueno. Vamos a tener el equipamiento, ¿se entendió? ¿Sí? Tenemos la bola en el conjunto del péndulo balístico. Tenemos una bola que parte de un resorte, ¿sí? Vamos a comprimir el resorte con palitos, ¿sí? Vamos a tener el péndulo, que sería este. El péndulo. Ese péndulo tiene una longitud, que sería la longitud de la varilla. Tiene una longitud y con esa longitud nosotros nos va a dar una mano de cierto punto, ¿sí? Tenemos eso, y para medir el ángulo, yo dije que vamos a medir un ángulo, y para medir el ángulo tenemos un transportador, ¿sí? Integrado en el equipamiento, que nosotros vamos a poder medir directamente el ángulo, ¿sí? ¿El ángulo de qué? De cuando yo disparo, ¿sí? Esto mueve, y tenemos un testigo que queda posicionado en la posición del ángulo final, ¿sí? El ángulo máximo en el que se movió nuestro conjunto bola-péndulo, ¿sí? Bien. A ver si acá. Bien, fíjense que nosotros vamos a tener entonces el estado inmediatamente anterior a la colisión, ¿sí? Identificamos la masa, ¿sí? Por la velocidad nos va a dar el momento inicial, ¿sí? Esta velocidad es la incógnita, ¿sí? Vamos a tener energía cinética al principio porque la bola se mueve, ¿sí? En el estado 1. En el estado 2, inmediatamente después de la colisión, vamos a tener un momento que va a ser la suma de las masas, como teníamos antes, solo que ahora las masas no son necesariamente iguales, pero es lo mismo que teníamos antes, un choque plástico que unidas. Vamos a tener una velocidad final y en energía cinética también, ¿sí? Recuerden, entre 1 y 2, si el choque es plástico, ¿se conserva la energía o no? No, perfecto. Bien. Ahora bien, fíjense, entre 2 y 3, ¿sí? Nuestro proyectil, ahora integrado por dos masas, se mueve, ¿sí? Y llega a este ángulo final, donde queda ahí parcialmente detenido, ¿sí? Queda parcialmente con velocidad nula. Llega a una altura máxima, ¿sí? Si queda con velocidad nula, saben que después el péndulo vuelve a, como viene en el laboratorio 1, vuelve a moverse, pero llega a una altura máxima en la que está instantáneamente con velocidad cero. Esa altura máxima a nosotros nos va a interesar, pero en ese momento, en ese instante, la velocidad es cero, por lo tanto la cantidad de movimiento es cero, ¿sí? Pero energía tenemos. ¿De qué forma tenemos energía? Si tenemos una altura, perfecto. Tenemos una energía potencial porque tenemos una altura respecto al nivel de referencia, ¿sí? Al plano de referencia que es 6. Bien, y esa altura, ya bueno, ahí está spoileado todo, pero ven que esa altura la vamos a poder medir, ¿sí? Y justamente poder tener la opción de tener un transportador en el equipo nos va a dar a nosotros la chance de medir, ¿sí? Y entre 2 y 3, ¿qué se va a conservar?
Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la única fuerza que actúa si esto se mueve así? Excelente. ¿Y el peso es una fuerza de qué tipo? Muy bien. Si es conservativa, ¿sí? Saben que la fuerza conservativa es conservativa el nombre justamente porque no genera una variación en la energía, ¿sí? Entonces entre 2 y 3 podemos plantear tranquilamente conservación de la energía. ¿Sí? Acá, bueno, van a tener todo el desarrollo matemático. Pero se entendió la idea, ¿no? ¿Sí? Partimos de una masa, se mueve un conjunto y entre estados tenemos distintas opciones para analizar. ¿Sí? Primero vamos a tener cantidad de movimiento porque hay un choque de por medio y después vamos a tener energía porque hay solamente una fuerza que es conservativa que actúa en un tramo y si es solo conservativa y es una sola fuerza, en ese tramo sabemos que la energía se tiene que conservar o a priori se esperaría que se conserve. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser el tiro. A ver si lo podemos hacer para que lo vean ellos. No sé si. Nosotros vamos a tener la bolita, vamos a comprimir un resorte. ¿Cuántas posiciones? Creo que una sola. Ah, por ahí tengo más. Ahí está una sola. Bueno. Ahí vamos a liberar el resorte, ¿sí? La masa se va a mover y va a impactar con el péndulo, ¿sí? Y se va a mover en conjunto. No, muy poco. ¿Le habías puesto dos tiros o uno antes? ¿Dos trabas? Ah, en la segunda. Sí, porque la Sí, primera. porque si no da muy poco. En la primera, chicos, suele ver con más error. Consulta, ¿la masa de la esfera es relevante? O sea, Sí. ¿no importa? Sí, ahí está. Porque- Es un dato. Exacto. Ustedes tienen como dato la masa del péndulo, que son 142,0 gramos. Van a tener la masa de la bola, que es 64,3 gramos. Y van a tener la longitud del péndulo. Ten en cuenta que siempre que sea trabajo, energía o cantidad de movimiento, la masa es vital. Sí. Siempre vas a usarla para calcular. Allá no Bien. nos dijeron la masa. Tenemos que preguntarla ahora. Bueno, vamos a tener, vamos a hacer nosotros 3 tiros, vamos a registrar 3 ángulos distintos, ¿sí? Ustedes van a tener que promediar esos ángulos, ¿sí? Para mantener un solo ángulo. Vamos a tener 3 mediciones, ¿para qué? Para tratar de disipar lo máximo posible el error, ¿sí? La primera medición nos da 46,0 grados, ¿sí? 46,0 grados. Recuerden siempre las 3 cifras, ¿sí? Son 3 cifras que estamos buscando. 46,0. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un segundo tiro. Vamos a poner el testigo a 0 y la segunda medición no la ponemos a 40 grados. Vamos a repetirla porque es muy distinta. No, ahí sí te manejaba igual, ¿no? Ahí nos da 43,0 grados. Y vamos a hacer un tercer tiro, ¿sí? Bien. Y el tercer tiro nos va a dar 41,5 grados. Bien. Esos grados, ¿qué les va a permitir sacar de todo lo que vimos? ¿La energía qué? ¿Qué tipo de energía? ¿En el estado 1, 2 o 3? 3. En el 3. ¿Y qué te va a dar de la energía potencial? Sabemos la masa, sabemos la aceleración de la gravedad y te va a dar la altura. La altura máxima. Excelente.
que la altura máxima va a ser 1 menos el coseno del ángulo que forma el péndulo con su posición inicial, que es justamente el que estamos dando. ¿Se entendió lo que hicimos? Perfecto. Todo chido. ¿Se entendió? Sí.